Todos venimos de una historia ya contada, todos venimos de una historia ya vivida, todos nos heredaron un legado familiar del que no fuimos parte ni se nos preguntó, simplemente llegamos ahí. Uno no elige la familia que tiene, ¿verdad? Así que usted tiene ese apellido que tiene, le guste o no, y ese nombre porque se le dieron. ¿Cuántos fueron de los que tuvieron problemas en aceptar su nombre? Sí, todavía vemos algunos. Está bien. A mí me costó, pero ya, eso fue lo que nos tocó. Porque venimos de alguien que escribió la historia de nuestra familia y esa es la página por donde va la historia, sí tocó. Pero ante la historia familiar que nos toca vivir, hay dos aptitudes. Están aquellos que dicen, esta familia, esta historia familiar no me agrada mucho, pero bueno, ya esto tocó, aquí nos quedamos, me conformo, peor es nada. O están los que dicen, no me gustó mucho, no me convencen algunas cosas de esta herencia familiar y yo quiero hacer algo y quiero cambiar algo. Están los que se acomodan y los que quieren reescribir la historia. Así que ese es el tema de hoy, reescribiendo la historia. ¿Cómo es la historia de su familia? ¿Hay algo que quisiera agregarle? Es decir, si fuese un libro que se le dio, esa es la historia de los Valladares, de los Alcerros, de su apellido, esa es la historia. Si ese es el libro, usted le quisiera agregar un capítulo diferente, porque usted puede escribir un capítulo nuevo, que le dé un giro a la historia que se ha venido contando. Y de eso se trata, ser aquellos que reescriben la historia. Y mire, la verdad es que nuestras familias son el legado de muchas fallas, de muchos errores y pecados que vienen arrastrándose. Eso va a estar en todas las familias. Cuando Moisés da la ley al pueblo de Israel, dice Deuteronomio 5, que les dice Dios, van a entrar a esta ciudad, a esta tierra, pero no hagan esto, y les da lineamientos. Bueno, en el verso 9, Él les sigue diciendo acerca de los ídolos, que no los deben de tener. No te inclinarás delante de ellos, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso. ¿Qué hace? Que castiga la maldad de los padres que me odian. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos, ¿qué más? Sobre los nietos y bisnietos. Mire, de ahí vienen nuestras historias. De ahí vienen nuestras historias familiares. Entonces dice Él, cuando tú hagas lo malo, esa maldad tuya, yo la voy a castigar. No solo sobre ti. ¿A dónde empieza? En los hijos. Y continúa en los nietos. Y continúa en los bisnietos. Qué terrible. ¿Cuántos pudieron conocer a sus bisabuelos? Yo no tuve ese gusto. ¿Alguien sí? Vaya, hay algunos. Qué bueno, Ada. ¿Alguien más? ¿Conociste a tu bisabuelo? Ok. Qué privilegio, Kevin. Wow. Ale, sí. Ok. Y a los abuelos, sí, casi todos. Casi todos. Ay. Fíjese que lo vemos como fácil, pero a veces no es fácil. Y hay gente que hay tanta desconexión que no es fácil. Y yo los bendigo, los que conocieron esos bisabuelos. Imagínense que nosotros que no conocimos al bisabuelo, X nombre, ese bisabuelo está dentro de lo que ahí dice la palabra. Esa maldad que hicieron ellos y no se arrepintieron estando en vida, esa maldad la voy a castigar. Y todavía yo de bisnieta aquí, ¿verdad? Pagando por algo que hizo otro, que no lo conocí, que no sé quién es. Esa es la historia que se escribió. Ahora, podemos reescribir la historia, podemos agregar un nuevo capítulo, como cuando se lee una novela y de repente en el capítulo siguiente el villano ya no es el villano y algo pasó extraordinario y cambió el rumbo. Eso necesita la historia de tu vida, eso necesita la historia de tu familia, que reescribas esa historia que se ha venido contando. Para eso necesitamos en primer lugar romper con la mentalidad de víctima. Romper con la mentalidad de víctima, porque la mentalidad de víctima dice, no hombre, si dice que Dios castiga a la siguiente generación y la siguiente, no, ¿y yo qué hago? Ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo. Y viera cómo han sido de pícaros en mi familia, ¿verdad? Y terribles, y esto y lo otro, y malo, ya estuvo. Entonces la mentalidad de víctima me deja a mí en una posición de no puedo hacer nada. Solo me toca recibir lo que toca, ya.
Pero esa mentalidad se debe romper, porque en Israel se había propagado un dicho por este verso que Dios decía: voy a castigar la maldad. Se propagó un dicho, y ese dicho, allá por el libro de Ezequiel, el profeta lo habla, y el dicho decía, Ezequiel 18:2, mire ese dicho: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ese dicho decía: el papá se comió las uvas ácidas y la dentera le pega a los hijos, punto. El papá cometió el error, el hijo lo va a pagar, punto. No hay de otra. Era así, era un dicho ya para ellos. Se había convertido en, es así, así va a tocar, y habían caído en esa mentalidad. Entonces era como decir: el padre hizo el mal, el hijo lo paga. Aquel hizo el desastre, yo pago los platos rotos. ¿Usted siente que paga a veces los platos rotos de las decisiones de otros? ¡Qué terrible! Y entonces el siguiente verso de Ezequiel, mire lo que Dios le dice, y aquí le sacude el piso. Porque le dice en el 3: yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir ese refrán en Israel. Él dice: se les acaba la excusa y se les va a acabar la mentalidad de víctima. No quiero más ese refrán en Israel. Y aunque venía siendo así, Él les pone un límite, amado. Usted quiere reescribir la historia de su familia, de su vida. Usted tiene que botar la mentalidad de víctima y decir: nunca más yo me voy a conformar a que así toca, así toca. Aquí nací. Hay gente que dice eso: ¿por qué no nací en Estados Unidos, en Europa, verdad? Allá en Dubái yo quería, aquí que me trajo mal esta cigüeña, ¿verdad? El barrio se equivocó. No, o sea, eso toca. Pero se necesita sacar la mentalidad de víctima, de ay de mí, ya no puedo hacer nada, ya no puedo. Mire lo que me ha pasado, mire mi familia, mire que yo esto. Usted identifica que hay mentalidad de víctima cuando la gente se siente vulnerable, solo afectado. A la víctima hay que ayudarle, porque no puede sola. Ahí vive toda la vida en pro ayuda, porque nunca pudo salir adelante, porque nunca pudo cambiar eso. Y hay que estarle echando la palanca porque pobrecito él, pobrecita ella, es que mire lo que le tocó. Deje la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima hace que la persona piense que tiene una excusa para portarse así. Piensa que tiene una razón: es que me pasó, es que fueron conmigo, es que me dijeron. Y en ese es que se le fue la vida y sigue repitiendo el mismo cuento. Entonces, cuando la palabra dice: nunca volverán ustedes a repetir, en el verso 3, este refrán en Israel. Y mire lo que dice al inicio: juro por mi vida, dice ella. ¿Se puede reescribir la historia? ¿Sí o no? Sí se puede. La peor de las peores, sí se puede. Y luego sigue diciendo el siguiente verso: a mí me pertenece todo ser humano, lo mismo que el Padre que el Hijo. Aquel que peque, ese morirá. Entonces dice: vamos a arreglar esto. Les aclaro, antes era como el papá pecó, viene sobre el hijo, sobre el nieto, sobre el bisnieto. Ahora aquel que peque, que pague por los platos que rompió. Eso está diciendo. Ya no ese dicho: usted hizo bien, que le den por lo bueno que usted hizo. Usted hizo mal, que le den por lo malo que usted hizo. Y entonces todo Ezequiel 18 empieza a decirles el Señor: si hubo un papá, un hombre que fue muy malo, perverso, era pícaro, ladrón, abusivo, violentaba a la mujer, lo que sea, y dice, él va a recibir por ese fruto. Pero si ese hombre tiene un hijo que es un ángel, ¿verdad? De esos que todos tenemos en casa uno, ¿verdad, papás? Y le nace un cipote que qué pan de Dios, qué niño, qué muchachito tan bueno. Entonces la palabra dice: por lo que hizo el padre malo, no vamos a hacer pagar al bueno. El bueno va a recibir por sus bondades y su buen proceder. Ese es el tiempo en el que estamos. No en el tiempo de justificarse, ni modo. Estamos en el tiempo donde Dios dice: deja la mentalidad de víctima. Porque ¿sabe qué sucede? Mire, las generaciones se cuentan de esta manera, y todos nosotros somos la segunda, la tercera o la cuarta generación de la maldad de alguien más. Piénselo, todos. Si no pecó el de allá, el siguiente, el abuelo, todos. Entonces todos tendríamos una razón para decir: por eso yo soy así, hermano, ¿verdad? Por eso este carácter, mire.
Por eso esta manera de ser, por eso es que todos eran haraganes en mi familia. Soy haraganísimo, ¿verdad? O sea, así eran todos. Entonces todos somos la segunda, la tercera o la cuarta generación de la maldad de alguien. Ahí es la mentalidad que nos debe de cambiar, porque ahora sucede lo otro. Podemos tomar el reto de ser también la primera generación. Y eso es lo que sigue. Tome el reto de ser la primera generación. Si todos podemos ser la segunda, la tercera o la cuarta, efectos incluidos. También todos tenemos la posibilidad de ser la primera generación de lo bueno. Nunca se hizo así antes. Yo voy a ser la primera generación. ¿Cuántos van a ser la primera generación de los que se graduaron? Porque en mi casa nadie estudió. Voy a ser la primera generación con un título universitario en esa pared. Voy a ser la primera generación que honró, que se casó, que no se lo robaron en el pueblo, ¿verdad? Pero todo eso venimos. No, voy a ser la primera generación, voy a ordenar mi vida, voy a salir de mi casa el día que me case honrando. Voy a ser la primera generación, voy a ser la primera generación de los que trata bien a sus hijos. Sí, porque la mentalidad de víctima, agradecer. A mí me pegaban unas arrastradas, ¿verdad? Lo que yo te hago a vos es nada. Ahí está la mentalidad de víctima. Nada. A vos es que no te puedo ni ver mal. Vieras a mí cómo me da. Ay, víctima, ayudémosle, pobrecito. No. Entonces, esto es un reto. Rompe la mentalidad de víctima y luego toma el reto de ser la primera generación. Usted puede empezar. Nunca se hizo así. Sea el primero. Sea la primera. Amén. Mire, decía entonces Ezequiel 18:14, siempre en Ezequiel. Puede ser que este hombre, a su vez, hablando de un hombre malo, tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo y cumpla mis leyes y actúe según mis mandatos. Este hombre no morirá por los pecados de su padre. Todos podemos ser la primera generación. Amén. Decídalo. Voy a empezar. Es tarde, no es tarde. No es tarde, aún hay vida, aún hay tiempo. Sea un señor, sea una señora, ¿cuántos años vivido? Aún hay tiempo. Seamos la primera generación. El alto precio que se paga. Hay un alto precio que se paga al decidir ser la primera generación, pero siempre valdrá la pena. El precio de ser el primero es ser el raro. Sabe que usted va a ser el raro, ¿verdad? Ay, ya se las cree, ¿verdad? Solo porque es el primero que terminó el colegio, que fue a la universidad. O sea, algo van a decir de usted, porque usted va a ser el primero. Ay, véanlo. No, hay personas, mujeres que vienen de familias marcadas por mujeres matriarcales. Ajá, y usted va a ser la primera sometida a su esposo. Amén, mujeres. Escúchela, amén, escúchela. No era así, todo. Vaya, y es que te deja mandar de ese hombre. Claro que se lo van a decir porque es raro, porque usted es la primera, porque romper un paradigma no es fácil, porque reescribir la historia le van a cuestionar. Pero necesitamos ser el primero para que luego los demás vengan en una línea diferente y en una historia diferente. Mire, Dios no nos responsabiliza de lo que vivimos en nuestra infancia. De eso estamos exentos. Dios no nos responsabiliza de eso, pero sí nos responsabiliza de lo que decidimos en nuestra adultez. Ahí, desde que usted ya tuvo uso de razón, ¿qué va a hacer? La excusa es: así me criaron, así fueron, ta. Dios no nos responsabiliza de eso, pero sí de lo que ahora estamos decidiendo. Usted debe ser responsable. ¿Qué haré con esta historia? Aquí tiene el libro en blanco, tiene el lápiz en la mano. ¿Qué capítulo escribo ahora? Más de lo mismo y más de lo mismo. No, porque la palabra dice: he aquí en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Soy cristiano de años, pero la vida, todo lo demás igual. No hay congruencia. Tiene que ser hecho nuevo. Tiene que haber un nuevo capítulo donde usted haga lo que nunca antes había hecho. El reto es ese. El reto es ser la primera generación.
¿Cuántos se apuntan a ese reto? Voy a ser la primera generación. En algo pequeño, no sé, voy a ser la primera generación. Reescriba su historia. No sea víctima del pasado, reescriba su historia. En redes sociales yo leí una frase, hace tiempo decía, si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz salga de ti. Se puede reescribir la historia. Y yo tengo un ejemplo hermoso acá de alguien que paga el precio por reescribir la historia. Ruth y Noemí. Creo que estas dos mujeres reescribieron la historia. Ruth y Noemí es aquella historia de Noemí. Era judía, israelita, vivía en Belén. Dice la palabra que en cierto tiempo de hambre se fueron ella y su esposo. El esposo se llamaba Elimelec. Y Elimelec se llevó a Noemí y a sus dos hijos. Su hijo se llamaba Malón y Kelión. Buenos nombres para un nieto, miren. O para su hijo, no sé, el primogénito, Kelión, ¿verdad? Bueno, Kelión y Malón estaba. Y se los llevó a los dos con ellos. Se fue toda la familia, los cuatro. Y se fueron a vivir a Moab. Moab era tierra, ¿qué le digo? De maldición. Moab no era Israel. Moab era la tierra donde Dios decía, con esos ni te cases ni te lleves con la chusma. O sea, ahí nada que ver, hijos, no quiero nadie ahí. Porque Moab era una tierra de idolatría. Tenían muchos dioses, sacerdotes que sacrificaban a dioses paganos a montón. Y entonces ahí era el peor lugar para irse. Pero Noemí y toda su familia, su esposo, se fueron allá. Sus dos hijos, aunque vea que el nombre era raro, pero se casaron, hermano. Entonces ahí encontraron su esposa, que una fue Ruth y la otra fue Orfa. Mire, Orfa, otro buen nombre. Entonces ellas dos fueron las esposas de Malón y Kelión. Y dice la palabra que al tiempo murió el esposo de Noemí. Y luego murieron sus dos hijos. Y ella quedó en tierra extraña, viuda, huérfana, dolorida, sin familia. Y solo las dos muchachas, sus nueras, quedaron ahí. Y usted conoce la historia, que dice la Biblia que en su momento ella dijo, voy a volver al lugar, voy a volver a Belén. Y aquellas muchachas se quisieron ir con ella. ¿Cómo reescribimos la historia? Cuando Noemí estaba sufriendo por las decisiones de ¿quién? De otro. ¿Quién la trajo acá? Su esposo. Él decidió y ella fue. Y a veces sufrimos por las decisiones de otro, esa es la historia. Otro hizo mal, otro no tuvo cabeza, tuviéramos dinero, hermana, pero mi abuelito se lo bebía todo, ¿verdad? Bien bolo fue a empeñar el terrenito que nos había dejado el abuelo y nos dejó sin... ¿Cuántas historias uno dice hubiéramos ido? Pero mire las decisiones de esto. Entonces, eso se rompe de la siguiente manera. Número uno, necesitamos identificar los errores y los pecados. O sea, si esta es la generación, soy la segunda, la tercera o la cuarta de los pecados de otro. Necesitamos identificar dónde están los errores. ¿Qué es lo que yo mismo he contribuido para estar en la situación que estamos? La historia se reescribe primero, identificando los errores. Y ahí es donde se divide la gente en dos partes. El que quiere reescribir su historia y el que puede reescribir su historia. Porque el que quiere, ay, cómo me gustaría, pero esta parte es difícil. El que se decide, lo hago porque lo hago, comienza con lo más difícil. Es que decir, yo estoy mal, me he equivocado, lo hicimos mal, tengo que pedir perdón, he fallado. Y entre más grandes estamos en edad, más historia hemos creado, más errores, más fallas. Pero se necesita hacerlo. ¿Qué hizo Noemí? Ella dijo, ya sé de dónde viene esto. Y identificó el error. Y ella dijo, nunca debimos haber dejado Belén. Nunca debía haber venido a Moab. Así que yo me regreso de donde yo nunca debía haberme ido. Y para reescribir la historia se necesita eso. Tener una manera de identificar y poder ver, aquí están las fallas. ¿Qué está mal en nuestras casas? ¿Hay sacerdote o de casa o quién lleva los pantalones? Pequeño ejemplo. O sea, ¿qué está mal? O sea, esta historia no se reescribe si yo no encuentro qué está incorrecto. ¿Cuál es el rol que hicimos patas arriba? Al revés, está incorrecto, está malo. Nos hemos endeudado todo el tiempo, todas las decisiones mal. Ella dice, pensó, debo devolver. Y lo segundo es pedir perdón por esos pecados. Identificar los errores y pedir perdón, amado. Pedir perdón porque toca.
Usted tiene que orar, Padre, no conocí a mi bisabuelo, qué cosas habrá hecho a mi abuelo, qué sé yo, pero de los fallas que ellos tuvieron, yo te pido perdón en su nombre. Porque hay que limpiar el linaje, hermano. Los jóvenes que no han tenido hijos, que no han hecho su vida, desde ya oren y bendigan sus generaciones, quebrantando esas herencias generacionales de maldad. Porque a través de la oración y de pedir perdón, ¿por qué un pecado se perpetúa de generación en generación? Porque nadie lo lleva ante la cruz para ser limpiado de su línea generacional. Pero cuando se lleva ante la cruz y se limpia, ya no va a seguir ahí. Sí, yo recuerdo haber visto prueba de embarazo positivo en el momento, Padre. Sobre ellos no viene, sobre ellas no viene ninguna de esas maldiciones de lo que otro hizo. Pero para llegar ahí hay que aceptarlo y no justificarlo y decir, ay, supieras, cosas peores han sucedido aquí, ¿verdad? En la familia. Sí, venimos de eso. Y nadie quiere sacar los trapos al sol de su raza, ¿verdad? Obviamente. No. Mi abuelo decía, yo tenía un trabajador que le gustaba tanto robar, que el día que no hallaba que robar, se robaba solo, dice. Decía él. No, de verdad, dice que allá en la milpa decía, Moncho, ¿no ves que ya no halló la burrita que traje? Yo creo que me la robaron. Y él solo le escondía en algún debajo de una piedra, ya la iba a traer. Ve, ya la encontré, ¿verdad? Yo decía, qué bárbaro. O sea, hay unas iniquidades, hermano, que corren por la sangre porque se van transfiriendo y se van volviendo algo fuerte de vencer. Pero si no se identifican y se pide perdón, no las vamos a cortar. Y lo tercero que debemos hacer es no repetir esos errores. No repetirlos. Porque una cosa es decir, qué mal lo que hizo. Lo reconozco, Padre, perdóname, pero al rato yo vuelvo y cometo la misma falla. No lo repita, no lo repita. ¿Qué de lo que hay en su casa o de lo de la casa donde se crió usted lo tiene pegado y no era bueno? Deshágase de eso, no lo repita. ¿Por qué Noemí en ese momento pudo haber tenido muchas opciones? Quedarse donde estaba, irse a otro lugar, porque irse a otro lugar... Para que nadie me diga, te lo dije, ¿verdad que te fuiste? ¿Verdad que te fue mal? Te fuiste con tu marido y tus hijos, ahora mira cómo venís. ¿Por qué muchas veces no reconocemos y no resolvemos? Porque nos falta poder enfrentar eso. Y mire esa frase, yo quiero que se la aprenda, porque la historia familiar se reescribe con dos cosas, con humildad y con sabiduría. Con humildad y con sabiduría. Humildad para reconocer y sabiduría. Así se escribe. Con humildad para aceptar y sabiduría para corregir lo que no está bien, para decidir. Así que se necesitaba humildad para ella volver de donde salió y decir, me equivoqué, aquí vengo, ¿verdad? Fue malo lo que hice. Y muchas veces nos falta humildad. No quiero reconocerles. No quiero dar mi brazo a torcer, que sí que he hecho tantas cosas incorrectas, pero no quiero dar a conocer. Entonces quiero un día amanecer y portarme bonito y portarme bien y saltarme el pasito ese. Pero no hay manera, hermana. Porque los caminos de Dios están trazados por Dios. Esos son sus principios. Él dice, si venís y te arrepentís, todo queda olvidado, mijito. Qué bonito, ¿verdad? Pero si seguís de talludo y escondiéndote y nada pasado y no sé, seguí porque nada se arregla. Entonces, para reescribir la historia, dijimos, identificar los errores y pecados del pasado, pedir perdón por ellos y no repetir los errores. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme el mal y se aparta de él. No repita los errores. Pero el necio, nada le parece importante. Ay, no es nada. Ya voy a arreglarlo a mi manera. La historia se reescribe con humildad y con sabiduría. Con humildad y con sabiduría. Lo cuarto que estas mujeres hizo fue que tomaron las decisiones correctas. Es que lo peor que uno puede hacer cuando ya algo está mal es tomar las decisiones equivocadas. Cuando a mí algún joven me ha contado, Linda, mi casa está todo mal de cabeza. Ay, yo me quisiera ir o no sé qué. Yo le digo algo, tenés una oportunidad, no le eches a perder, tenés una oportunidad. Salí bien de tu casa, salí bien de tu casa, honra a esos papás, honra a esa mamá. Casate con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, salí honrándolos en el tiempo correcto. Esa es tu última escapatoria que tenés, porque te equivocás en eso
Papaito, la arruinaste, la regaste, no hay vuelta atrás. Porque un error ya se cometió atrás y luego venimos y le sumamos otro y le sumamos otro. Enfrentemos las cosas que han estado mal. Escuchaba a una pareja testificar y decir, nuestro hijo mayor sacaba la cuenta y decía, ustedes tienen aniversario en tal fecha de bodas, ajá, y yo nací en tal fecha, entonces sacaba la cuenta, ¿verdad? Y no me da la cuenta, mamá. Pero sus papás ministros y de todo, bien lindo en el Señor. Ay, cipote no es nada. No, es que no me da. Si es tío no soy, decía él, ¿verdad? ¿Quién tío soy? Porque eran 5. Pero lo dejaban, ay, cipote. Hasta que un día Dios lo redarguyó. Porque para reescribir la historia uno afronta el error y el pecado. De frente, hermano. Tapenita. Eso esconderlo ahí abajo. No, ya ministros del Señor y todo. A llamar a su hijo a la sala. Papá, sentate. Yo, muchacho, te queremos pedir perdón. Te concebimos en pecado. Tu mamá estaba embarazada ya. Perdónanos por mentirte, por fingir que nada pasaba, ¿verdad? Por dejar sobre tu vida algo malo, y vamos a orar para bendecirte y que no te alcance a vos el error de nosotros. Ahí es donde se corta eso que dice la palabra. Va a venir esa maldad que no se pagó sobre nietos, hijos, bisnietos, todo el mundo. Pero se corta ahí cuando alguien valiente dice, ¿sabes qué? Yo te fallé. Padre, yo sé que tenemos repertorio de cosas. Mamá, ¿sí o no? Que han tenido ratitos de qué. Esos niños chiquitos y uno tras otro y todo eso, ¿verdad? Y el estrés y no dormir bien y lo desvelo. No, hay un momentito que cualquiera colapsa. Pero no se reescribe la historia con la mentalidad ¿de qué? De víctima. Se reescribe la historia afrontando y diciendo, voy a ser la primera generación que habla las cosas como son, que ama. Convertirse en la primera generación no es fácil. Porque usted va a ir como un barco que va a la deriva en el mar y lo lleve el mar para donde sea. Pero cuando dice voy a tomar control de esto, es agarrar el timón y redireccionar. Es más difícil, es más fácil dejarlo ir. Pero reescribir la historia tiene un alto precio porque hay que forzarse más allá. Hay que forzarse más allá. Y necesitamos tomar estas decisiones correctas. En ese momento que Orfa y Ruth se despiden de su suegra Noemí, dice la palabra que las dos empiezan a llorar, que no se quieren despedir. Y ella les dice, quédense ustedes, vuelvan a la casa de sus madres, yo me regreso a Belén. Y dice la palabra que Ruth entonces exclamó aquella famosa frase que todos hemos escuchado tal vez alguna vez, en Ruth capítulo 1, verso 16. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte podrá separarnos entre nosotras dos. Eso es tomar decisiones. Eso fue radical. Uno escucha eso y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y es como bien emocionante, pero lo que ella estaba haciendo era una decisión de convertirse en la primera generación. Convertirse en la primera generación tiene el precio. Entonces ella ya estaba diciendo con esa frase, ya nada de Moab, ya nada de mi casa, porque tu Dios era mi Dios. ¿Usted nota aquí cómo esta mujer tomó una decisión grande? ¿Qué habrá pensado la familia? ¿Qué habrán pensado? Y mi Ruth no se fue detrás de Noemí. Vaya. Y no somos nosotros su sangre. ¿Qué le pasa a esa? ¿Y qué se ha creído? Porque la gente ve raro al que es primera generación. No. ¿Por qué Orfa lloró? Porque las dos lloraron, mire. Es que uno llora, las víctimas, ¿verdad? Pero lloró y volvió al mismo punto. Eso es la mentalidad equivocada. Se llora y se vuelve al mismo lugar. Entonces Orfa lloró y volvió a su mismo lugar. Ruth lloró, pero dijo, de aquí yo no me voy. Porque algo vio en esta mujer que dijo, es de eso lo que yo quiero. No es aquello de donde vengo, es esto lo que quiero. El que es primera generación debe de tener visión. ¿Qué quieres que se diga después? Que ahorita ha sido duro, pero que más adelante sea diferente. Seamos la primera generación tomando buenas decisiones. Y esta decisión entonces se volvió
el punto de eje de cambio. Las decisiones son algo que marca un momento histórico. Piénsalo, cada decisión. Y jóvenes, eso yo se lo digo realmente. Cada decisión va a ir marcando el rumbo de tu vida. ¿Con quién me hago amigo? ¿Dónde voy? ¿Con quién me hago novio? ¿Estoy en la iglesia o no estoy? ¿Sigo este camino, sigo el otro? Cada pequeña decisión. ¿Cómo ahora contamos que nuestras generaciones allá atrás se equivocaron? Tomaron malas decisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Tomando las decisiones correctas. ¿Qué necesitamos? Humildad otra vez. Sabiduría. Porque ella pudo en ese momento decir, me quedo yo también, me busco otro novio. Porque Noemí se los decía, es que ¿para qué se van a ir conmigo? Yo no tengo más hijos. Vuelvan a su casa. Pero ella quería algo diferente y se convirtió en la primera generación. Y lo último es buscar un modelo de inspiración. Identificamos los errores, pedimos perdón, no los repetimos y buscamos un modelo de inspiración. Tomamos buenas decisiones y buscamos un modelo de inspiración. Cuando Ruth dice, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte nos separará, ¿de dónde ella sacó la frase, así me haga Jehová? ¿De dónde había aprendido de Jehová? Lo aprendió del modelo que había agarrado, que era Noemí. Ella venía de un mundo politeísta, muchos dioses, pero ahora está diciendo, así me haga Jehová y aún me añada, porque había aprendido un modelo. Y eso requerimos. Sí, si no venimos de una familia perfecta y de un pasado lindo, nadie, todos tenemos nuestras cosas, pero hay modelos que Dios nos ha puesto, están aquí en la palabra, están por ahí en medio de nosotros y nos muestran cómo debería de ser. No, yo me acuerdo de novios, con Carlos hablábamos y mirábamos. Uy, como este esposo no, porque dejó botada a la señora después del culto. Sí, éramos solteros, pero mirábamos las cositas, hermano. Mirábamos los empujoncitos que le daban, ¿verdad? A media prédica. Entonces, no, por ahí no. Entonces, hay modelos. ¿Quiénes van a ser los modelos? Escójalos. Escoja buenos modelos. ¿Sabe qué le sucedió a Ruth? A Ruth le fue bien. Era moabita. No le iba a ir bien. En la historia que traía, no le iba a ver bien. Pero fue la primera generación de un cambio y le fue bien. Y dice la Biblia que conoció a Booz, se casó con él, un hombre israelita que la redimió y le dio herencia y de todo. Pero ¿sabe cómo llegó ahí? Escuchando al modelo que había escogido. Era Noemí, su suegra, quien le dijo, mamáita, vas a ir a ese campo, no vas a ir a otro. Te vas a portar así, vestite de esta manera, decirle esta frase y te quedas callada después. Aprendió del modelo. Pero, ay, yo sé lo que hago. Ahí nadie aprende. Usted va a volver a cometer los errores que antes se cometieron. Porque se necesita humildad y sabiduría para reescribir la historia, tomar los modelos correctos. Nosotros lo mirábamos y con Carlos dijimos, ¿sabes qué? Queremos que en nuestra casa el afecto sea normal, natural. ¿Y sabe qué? Fue difícil al inicio. Porque ser la primera generación es romper estos paradigmas y estas maneras de crianza y de cultura que traemos equivocada. Entonces al niño te amo, mi amor. Eso era raro, imagínense. Entonces, para mí era raro. Mami, te amo y quedarlo viendo qué hago con él ahorita, ¿verdad? Lo empujo, lo abrazo, ¿qué se supone que haga? O sea, sí, hermano. No, usted no, porque sus casas son bien normales todo. En la mía, empezando por mí, no. Y entonces era, ¿por qué? Porque es romper con lo que naturalmente había que estaba malo. Usted sabe cuántas cosas hay en nuestras casas y en nuestras vidas que se ven como conductas normales y no están bien. No están bien. Y cuando uno ve el modelo, dice, ve, este es diferente. Y ahí se empieza a dar cuenta, es distinto, no era así. No se suponía que nos hablemos así, no se suponía que nos tratáramos así entonces. Y decidimos, voy a ser la primera generación de los que se hablan decentemente, sin arrastrarse y sin golpearse, de los que resuelven los problemas civilizadamente, porque venimos de la cultura de ya no nos hablamos. Hace una semana no nos hablamos, como cosa bonita, hermano, como que es competencia ahí, ¿verdad? Y la vez pasada duramos un mes, usted no se imagina. Vaya, hasta que ya en Navidad, pásame una torreja vos, ¿verdad? Entonces ya ahí se hablaron otra vez. Entonces ya,
Entonces se normalizan cosas que no están bien. Entonces, decidir ser la primera generación es decidir bien, decidir correctamente. Ruth tuvo que botar todo el modelo para aprender lo que ahora Noemí estaba diciéndole. Así lo vas a hacer. Hay modelos aquí que Dios nos ha puesto, amén. Y mire qué bonito, porque leía por ahí que podemos viajar en el tiempo. ¿Cuántos se apuntan? Uy, tengo que ir a arreglar varios asuntos, hermana, hace unos años atrás. Y cuando leía eso era, el consejo era, busca un mentor 30 años mayor que tú. Y a ese pégate, porque ese ya vivió 30 años más. Ese es el viaje en el tiempo, hermano. Ese es el viaje en el tiempo. Para que de él yo aprenda de lo que hizo mal, no lo haré por ahí. Lo que le salió bien, por ahí me voy a ir. Pero esa manera solitaria de vivir, de que cada quien arregle sus asuntos, no funciona. Es necesario buscar un modelo, es necesario buscar mentores. Y el reto aún más grande, si usted tenía cierta edad grande, búsquese entonces a alguien 30 años menos y mentoree a alguien más chiquito. Y yo dije, voy a ir a a ver qué cipote de 14 años me encuentro, porque ya tengo 44 primaveras, ¿va? Entonces yo dije, y yo digo, ¿qué real es? Porque yo lo pensé, ¿qué le diría a Linda de 14 años? O sea, si yo volviera allá y tengo a mí misma de 14 años, tengo muchas cosas que decirle, hermano. Muchísimas. Entonces, sí podemos hacer algo conjuntos, como una comunidad, porque yo sé que aquí hay personas que se sienten solos, su familia tal vez no está para acompañarlos en este proceso. Pero reescribir la historia se trata de buscar también qué modelo quiero. Yo no miré un modelo de cómo se trata un esposo, porque no había esposo, pero miré los modelos. Así se le atiende al esposo. Así se le habla. Búsquese los buenos modelos, hermano. Mire a mi suegra, que es un gran modelo de buena esposa. Le sirve a él primero, vea. ¿Qué cosa va? No, raro para uno, que dimensión desconocida. ¿Cuántos vienen de hogar difíciles que uno, así es esto? Pero podemos reescribir la historia. Sí podemos, a la edad que tengamos. Abuelos, nietos, podemos. Todos pelean y son pleiteros. Usted va a ser quien ponga la paz. Vaya, y ahora te cree Gandhi. Pues sí, Gandhi que le pongan, pero usted va a ser diferente. Hay que ser la primera generación de las cosas. Yo dije, con esos dos muchachitos, a ellos les voy a enseñar de esta manera a ser que sus abuelos. Entonces íbamos y los preparaba en el camino, en el carro. Vamos a ver a la abuela, a los abuelos se les cuida, se les ama, se les cuenta solo lo bonito, porque ya han sufrido mucho. Entonces solo lo bonito. Y allá llegaban, abuela, pasé el año escolar y me dieron medalla. Eso alegraba el corazón del abuelo. Porque a veces nuestras culturas es todo el día hay problemas. ¿Se ha fijado en eso? Todo el día se y yo dije, Dios mío, no. Y habían mañanas que Carlos me decía, Linda, desde que te levantaste estás gritando. Yo no me daba ni cuenta, hermano. Ay, Dios mío. Me iba al cuarto a orar, padre. Yo tengo que cambiar el modelo. En mi casa hay risas. De todo se ríen esta gente. Terrible. Pero eso fue un proceso para ser la primera generación. ¿Qué quiere ver en lo suyo? ¿Qué quiere heredarles? Comience. Reconozca, aquí está el mal. Perdón, Señor, ayúdame para tomar decisiones correctas, para ver los modelos correctos, para abrazar el diseño de Dios. Amén. Porque yo le cuento algo y ya con eso voy a ir aterrizando. Los gigantes que no se vencen, se heredan. No hay de otra. Los gigantes que no se vencen, se heredan. Entonces, cada generación tiene sus gigantes. Y los que no vencieron, por eso ahora nos tocó a nosotros. Usted ve a Saúl, el rey Saúl en su trono, en su tiempo de gobernanza. Él enfrenta a Goliat. Goliat lo tiene intimidado a él y al ejército. ¿Por qué? Saúl nunca debió haber conocido a Goliat, nunca. Porque los gigantes debieron ser exterminados cuando se conquistó todo ese territorio. Pero Josué y su ejército no los vencieron. Así que como no los vencieron, los heredaron. Es que no es de lavarme las manos. Yo ya te crié, yo ya hice, ahí está, y mira. No. Aquí hay techo y comida, lo demás, no. El gigante hay que vencerlo, porque si no lo heredamos. Entonces estaba Saúl confrontando a Goliat, que nunca debió ser su problema, hasta que, bendito Dios por David, la generación que viene atrás,
que fue la persona que se paró delante para resolver un problema que no era su asunto, no era su responsabilidad, pero me tocó a mí, yo lo voy a resolver. Así que fue David quien exterminó al gigante Goliat. Como consecuencia de eso, los hijos de David nunca conocieron a los gigantes. No. El rey Salomón de chiquitín, papi, y es verdad que eran altos. Uy, sí, mi amor, altísimos. ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo lo venciste? ¿Y cómo eran? Había que contarles porque nunca supieron de eso. Mami, ¿y es verdad que todos se divorciaban? Uy, sí, así era antes. ¿Y es verdad que no había finanzas? Sí, eso era antes, pero ahora mira, hijo, cambiemos la historia. Que se escuche de lo que un día fue, no que lo vivan. No hereden los gigantes. Y si nos lo dejaron, venzámoslo. Así se reescribe la historia. Entonces David, digo yo, que escribió el nuevo capítulo de Israel. Y el capítulo yo le titulé Vencí al gigante que me heredaron. ¿Le gusta ese título? Se lo regalo para su libro de vida. Vencí al gigante que me heredaron. No es fácil. Solo Dios nos puede ayudar. Pero es posible. Es posible. Si Él dijo, toda alma viviente es mía, hombre que pecare, ese morirá, y el que hizo bien le irá bien. Hagamos algo bien. Vamos a ser los primeros sin resentimiento, los primeros que enfrentemos lo que sea que haya que enfrentar, los primeros que hagamos la milla extra, los primeros en avanzar en estudio. ¿Qué extra le quiere agregar usted al currículo familiar? Que digan, a partir de aquella tía mía, a partir de aquel tío, a partir de mi abuela, a partir de mi mamá, a partir de este primo. ¿Cómo cambió esto? Seamos los que marcamos nuestras generaciones.